Hermoso tiempo en familia. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de viajar a India y siempre que tenías estas oportunidades de hacer largos viajes hacia Asia o Oriente Medio, volvíamos y pasábamos por algunos lugares que son como casas de refugio que teníamos, donde descansábamos y tomamos un tiempo para recomponer todo lo que habíamos visto, ¿no? Y en una oportunidad viajaba con el apóstol Jorge Olivero, amigo de la casa, un íntimo amigo de nuestro corazón y uno de nuestros discipuladores también, porque con Graciela, el apóstol Jorge y Nelly son discipuladores nuestros. Y estábamos en un país, uno de los países que vivió uno de los más grandes avivamientos de la historia. Es un país que pasamos por allí, tenemos amigos, nos dieron refugio, pudimos lavar nuestras ropas, descansar. Y es un país que vivió uno de los más grandes avivamientos. Ese avivamiento comenzó en 1859 y hasta el año 1910 el mover de Dios se extendió desde ese país hacia todo el globo. De hecho, alrededor del año 1900 a 1910 se da el nacimiento del pentecostalismo moderno y se produce una gran expansión del Evangelio, comenzando en este país que yo luego le voy a decir cuál es, siguiendo por Estados Unidos, bajando a Chile, Brasil, Argentina. En diferentes lugares se produjo una explosión del Evangelio, pero empezó en 1859 con un hombre. El nombre de este hombre era Evan Roberts. ¿De qué país estoy hablando? De Gales. Gales es un país parte del Reino Unido, de Gran Bretaña. El país de Gales vivió uno de los avivamientos más grandes. Fue tan poderoso que surgían momentos de oración espontáneos, adoración espontánea. No es como ahora que decimos, vamos a hacer una intervención, nos ponemos de acuerdo, vamos a orar y a una plaza o a la calle, lo cual está muy bien. Sino que las personas iban caminando, se miraban y comenzaban a orar. Era tan poderoso, 1859 no había micrófono, no había nada, que los encuentros de oración había tanto silencio y cuando alguien predicaba, especialmente Evan Roberts, que era un hombre muy alto y tenía un problema, Evan Roberts, era feo. Literalmente dicen las crónicas que era feo. Mire que está a su lado, se parece a Evan Roberts. Era feo, pero dice que cuando él hablaba, y sobre todo cuando hablaba del infierno, literalmente la gente se abrazaba a los postes, a las carretas, por miedo a caerse al infierno. Era tan poderoso el mover de Dios que la criminalidad descendió. Era tan poderoso el mover de Dios que multitudes, solamente se cuentan que entre apenas unos 15 años, más de 120,000 personas recibieron a Cristo. En solo 15, imagínense el mover de Dios que era. Estamos hablando en una población en aquel tiempo mucho más reducida que ahora. Gales fue la cuna de un avivamiento tan poderoso que hoy, cuando usted ve el mapa, ve Irlanda, que es la isla frente a Gales, y la mitad es católica y la otra mitad es protestante, o se llama protestante. ¿Por qué? Porque el impacto del evangelio fue tan grande. Y de ahí saltó a Estados Unidos con la inmigración irlandesa. Y allí en Chicago, usted conoce muy bien la historia, lo que se llama la calle Azusa o el gran avivamiento de Chicago. Y de ahí saltó a Chile con los metodistas, donde vivieron un tremendo avivamiento y picó para Argentina y se mandaron un gol en Brasil y el espíritu explotó. En apenas unos cuantos años, más o menos 60 años, se produjo uno de los avivamientos más grandes de la historia. Yo conocí a uno, y Silvana, Noelia y Graciela, uno de los nietos de esos primeros avivamientos. Yo era un hombre grande, tenía como 70 años el abuelo, y me contó una historia que me impactó, que vivió su abuelo. En el país de Gales hay muchas minas de carbón, pero minas que son 90, 120 metros de profundidad. Con Graciela bajamos una vez a una de esas, y cuando yo llegué a 90 metros digo, ¿qué hago yo acá? Le puedo asegurar que la sensación de claustrofobia era tan grande que quería salir corriendo para arriba. Ellos trabajaban en las peores condiciones y se dio una gran nevada en víspera de Navidad. Y los administradores de la cueva, de la mina, dieron por muertos los obreros. Claro, nevada, pocas herramientas, los dieron por muertos, cerraron la mina, pero los mineros que estaban en la mina comenzaron a orar. Y el clamor a Dios era, llévanos a casa, Señor, llévanos a casa.
Hermanos, esto está documentado, es histórico. En los libros de la administración de la época está la historia. En verano, cuando fueron a abrir las cuevas, las minas para buscar los cuerpos de los muertos, estaban trabajando y vieron bajar a los trabajadores. Fueron literalmente transportados por Dios a sus casas. Volvían de sus casas. Ahora, claro, parece la historia de Felipe cuando fue llevado por el Espíritu, ¿no? Pero esto fue un avivamiento tremendo, señales, prodigios, milagros. Ahora, no solo ocurrió, no tenemos que ir tan lejos. Vayamos aquí un poquito más cerca, vayamos a la década del 80, 90 aquí en nuestro país, donde Dios usó un hombre que todavía, gracias al Señor, está ministrando, nuestro hermano Carlos Anacondia. El año 80 al 90, el mover de Dios fue genuino en Argentina. ¿Cuántos son de esa generación de cristianos? Del año 80, 90, donde el Espíritu Santo impulsó, como a Evan Roberts allá en el 1859, usó a un hombre, Carlos Anacondia, impulsado por el Espíritu, y se produjo uno de los más, para mí entender, el último avivamiento en Argentina, donde durante 10, 15 años pasamos de ser una población evangélica del 5% a más del 10%, y hoy estamos cerca del 20% de cristianos evangélicos en algunas regiones de Argentina. Todo porque alguien, impulsado por el Espíritu, permitió que Dios lo utilizara de tal manera que hubo señales, prodigios, milagros. Las iglesias en ese tiempo, nosotros nacimos al Señor en esa campaña, en la primera campaña de Anacondia. Se reservaba un fin de semana la plaza o el espacio donde está el Supermami allí arriba en la Ruta 20. Se reservó por un fin de semana y duró 3 meses la campaña. El Evangelio corrió, los milagros, las señales, la gente pasaba, iba la gente a hacer disturbios y caían delante del poder del Espíritu Santo. Todo porque Dios utilizó a alguien, Ekbalo, impulsado por el Espíritu Santo, y se pusieron milagros certificados, las congregaciones comenzaron a crecer, las conversiones se dieron por miles, y todo esto se extendió por toda nuestra Argentina, produciendo el último gran avivamiento que vivimos. Ahora, permítame decirle, yo no le estoy dando una clase de historia. No estoy hablando de la historia reciente de la iglesia. Lo que quiero es que preparemos nuestros corazones a la expectativa de lo que Dios quiere hacer al terminar esta serie de mensajes bajo la palabra Ekbalo. Cuando vemos el mover de Dios sobre la iglesia o cómo Dios activó la iglesia, tenemos que entender que podemos caer en lo que yo llamo las 4 M del movimiento o de la historia de la iglesia. Y estas 4 M pueden llegar a ser parte de tu historia en tu vida. Hay 4 M, yo lo he hablado con mis discípulos esto en algunas oportunidades, porque todo en la vida de un hijo de Dios o en la vida de la iglesia, comienza con un mover de Dios. ¿Cuánto les gusta ver a Dios moverse? Nos encanta, todo comienza con un mover de Dios, Dios moviéndose en la historia, Dios moviéndose sobre la iglesia y Dios moviéndose sobre tu vida. Decirle a que está a tu lado, deja que Dios se mueva en tu vida. El mover de Dios, M, es la primer M de la historia de los avivamientos de la iglesia, de tu vida. Dios necesita encontrar un corazón que esté dispuesto para moverse. Ahora, cuando Dios se mueve, lo que produce es este impulso del Espíritu que genera un movimiento. La segunda M es el movimiento. Mire usted la historia de la iglesia. Todo comenzó con Dios moviéndose. A partir de que el Señor Jesucristo comienza su ministerio público, comienzan 3 años de un mover de Dios tan poderoso que lo lleva a la cruz, al cumplimiento del plan de Dios, y luego el Espíritu Santo genera el movimiento que es la iglesia. La iglesia no es una institución, la iglesia no es un edificio, la iglesia es un movimiento generado por el mover de Dios en nuestras vidas. Entonces vemos que la primera M es Dios moviéndose sobre su iglesia. En este caso podemos ver moviendo sobre su hombre, Evan Robert, Carlos
Carlos Anacondia y esos canales, y puedo nombrar tantos hombres y mujeres de Dios que han sido instrumentos de Dios para canalizar, ser catalizadores del mover de Dios, para producir un movimiento, un impulso del Espíritu Santo. Y esto lo vemos claramente y lo estamos viendo todavía, pero hay algo que ocurre, que son las otras dos M's. Algo pasa, algo que detiene el movimiento en Gales, detuvo el movimiento en Argentina y detiene todo movimiento de Dios en nuestras vidas. Son las otras dos M's. La tercera M es cuando los hombres comenzamos a levantar monumentos al movimiento de Dios. Empezamos a idolatrar al evangelista, al predicador, al pastor, al salmista, a la mega iglesia, a la pequeña iglesia, y nos llenamos de orgullo y soberbia natural y hacemos del movimiento un monumento, que también lo podemos hacer en nuestras vidas cuando nos invade el orgullo y nos hacemos el monumento al gran yo soy. Hacemos un monumento, empezamos a mirar a los otros, yo tengo, yo sé, yo me muevo, yo esto, yo lo otro. Y el monumento detiene el movimiento. Diga conmigo, monumento, a ver si tiene un poco más de ganas. Monumento mata movimiento. Y lo más triste es que cuando tenemos el monumento al cual idolatramos, sea una persona o un edificio o lo que fuera, generamos la cuarta M. El monumento se transforma en un mausoleo. ¿Sabe qué es un mausoleo? ¿Qué habita en los mausoleos? Solo muerte, solo muerte. Cuando empezamos a hacer monumentos, lo que va a surgir es un triste y oscuro mausoleo. Los monumentos que levantamos nos desenfocan del mover de Dios, del movimiento generado por Dios, y nos enfoca en personas, nos enfoca en circunstancias. Mire, en Gales y en gran parte de Inglaterra y en la Europa protestante, muchas iglesias hoy son mausoleos, y en el mejor de los casos, porque en algunos son mezquitas y en otros tal vez son pub o teatros. Iglesias históricas donde grandes hombres y mujeres de Dios predicaron son mausoleos llenos de muerte. ¿Y qué vemos hoy también? Mausoleos religiosos, mausoleos de personas religiosas, que son sepulcros branqueados, dice la Escritura, que hablan muy bonito, que exponen mucho, pero están lejos de vivir la vida que dijimos que Cristo nos impulsó el domingo pasado cuando hablamos que el primer impulso del Espíritu Santo era llevarnos a una novedad de vida que debíamos aprender a gestionar. ¿Qué estoy diciéndoles, hermanos? ¿Qué nos pasó? Que Gales y nuestra propia Argentina no hay un avivamiento. Hicimos monumentos y estamos en el tiempo de los mausoleos. Ahora, pregúntate algo, sé sincero con vos mismo. Un día Dios se movió en tu vida y generó tu movimiento. Empezaste a buscar a Dios, empezaste a amar a la iglesia, empezaste a caminar con Cristo, empezaste a vivir una vida llena de expectativas en el Espíritu, hasta que te empezaste a levantar un monumento, tal vez a alguna persona. Y después, claro, evidentemente las personas, dígale que está a su lado, ¿qué hacen las personas? Fallan, porque nadie es perfecto. ¿Usted es perfecto? Yo soy perfecto. Ninguno es perfecto. Entonces podemos fallar. Y cuando nos fallan, porque les hicimos un monumento, mi vida se puede convertir en un mausoleo, lleno de religiosidad, lleno de preceptos, llenos de ideas, y lindas ideas, pero muertas. Las 4 M de la historia de la iglesia pueden ser las 4 M de la historia de mi vida. Ahora, esto que nos pasó fue que necesitamos recordar lo que dice la Escritura. Más de 70, solo en el Nuevo Testamento, más de 70 versículos nos hablan de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo.
de la necesidad de vivir una experiencia profunda con el Espíritu Santo. Porque claro, yo recibo a Cristo, el Señor me vala la novedad de vida, tengo nueva vida en Cristo y que entiendo y dejo un montón de cosas como, voy a poner el ejemplo de Joel, conocemos a Joelito cuando venía aquí y cómo Dios está transformando su vida. ¿Cuál fue la diferencia? Dejó de ser lleno de cosas sin sentido y empezó a ser lleno del que da sentido a la vida, el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3, lea la Escritura después, vemos que cuando Jesús resucita, durante 40 días, dice una versión, la versión Nueva Traducción Viviente, que les dio nuevas instrucciones. No sabemos qué les dijo los apóstoles en esos 40 días. Yo puedo pensar muchas cosas, puedo imaginarme muchas cosas que le pudo haber dicho, pero la Escritura dice que solamente después de haber resucitado, se tomó tiempo con los apóstoles, con sus discípulos, y durante 40 días les habló del reino de Dios. Diga conmigo, reino de Dios. Reino de Dios. No les habló de una denominación, no les habló de cómo levantar edificios, no les levantó de cómo hacer actividades, les habló solamente del reino de Dios. Y el reino de Dios es un reino de discípulos. De discípulos. Y un discípulo es el que camina con otro. ¿Cuántos discípulos tenés? 2 discípulos. ¿Cuántos discípulos tenés? 2 discípulos. ¿Cuántos tenés? 3 discípulos. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser, ¿cuántos tenés? 3 discípulos. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es aquello que el mover de Dios produce. Jesús dejó de ser 100% hombre y 100% Dios para convertirse en Jesucristo, el ungido de Dios. Esa enseñanza fue desde otra perspectiva. No fue del Jesús caminando en un envase de carne, hablando a sus discípulos, dándoles el sermón del monte. No, fue otra manera de enseñar. Fue Jesús resucitado, hablando a sus discípulos del reino de Dios. Fue diferente. Era el que no podían tocar porque iba a ascender a los cielos. Era el que hablaba y aparecía y se manifestaba. Y les habló, y dice la Escritura en ese pasaje, que les dio nuevas instrucciones, nuevas indicaciones. Me hubiera encantado vivir, si tuviera la máquina del tiempo, me iría a ese momento y escucharía las palabras del Cristo resucitado a sus discípulos en intimidad, revelándoles los misterios que tal vez hoy estamos viviendo. Fue una enseñanza diferente. 40 días declarando, impartiendo por medio del Espíritu Santo, hasta que llega el versículo 5, donde da una indicación poderosa. Él dice, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Una indicación que los discípulos cumplen al pie de la letra. Van, buscan un aposento, más de 120 están ahí reunidos, unánimos en un mismo sentir, en oración, en adoración, y también conversando y abrazándose y dándose indicaciones unos a los otros. ¿Viste? ¿Recordaste lo que dijo Jesús? ¿Viste cuando apareció en medio y le dijo a Tomás, le tiró la oreja a Tomás por su incredulidad? ¿Viste cuando preparó la carne, el pescado asado, cuando Pedro se tiró de la lancha? ¿Lo viste? ¿Lo escuchaste? ¿Lo percibiste? No era el mismo Jesús. No era el mismo Jesús. Y estaban allí. Nos dijo que esperáramos. Nos dijo que esperáramos. Más de 70 versículos en el Nuevo Testamento. Podría nombrárselos los 70 uno por uno, pero más de 70 versículos nos desafían a vivir una vida llena del Espíritu Santo. Hermanos, agotamos nuestras fuerzas, volvemos a pecar, caminamos mal, le erramos al blanco, dejamos de vivir un movimiento en el Espíritu porque nos vaciamos del Espíritu Santo y nos llenamos de cosas. De trabajo, de ansiedad, de preocupaciones, de religiosidad, de preceptos, de ideas, de discusiones, de cuestiones. El ascenso a los cielos de Jesucristo. El Padre y el Hijo ahí arriba con el Espíritu. Vieron el momento justo y descendió el Espíritu sobre la iglesia. Ese momento al que llamamos Pentecostés.
Ese momento que fue una experiencia única, irrepetible para los que estaban ahí, pero sí repetible para el que lo busca. Sí, irrepetible para aquel que quiere tener un encuentro profundo con el Señor, de tal manera que entienda lo que pasó en Hechos 19. En Hechos 19 está ahí Pablo visitando iglesias y se encuentra con un grupo de discípulos que habían sido bautizados por Juan. Ellos se acercan y Pablo les pregunta sobre, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó en el versículo 2. ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Y sabe que aquí el tema no es si el Espíritu vino cuando hicieron la oración de fe, lo cual si alguno encuentra la oración de fe en la Biblia, después me la pasa porque yo no la encuentro. Lo que encuentro son vidas rendidas delante del Señor, que es diferente. Y dice que recibieron esta pregunta, no es sobre si van a la iglesia, la pregunta ahí es la palabra recibieron. ¿Qué es recibir? Pregúntele al que está a su lado, che, ¿qué es recibir? ¿Qué es recibir? Yo le puedo decir a mi esposa, recibime la billetera. Digo, qué bueno que soy, dámela. ¿La recibió? ¿La recibió? Sí. ¿Es de ella? No. Porque para que se fuera de ella, dame tu billetera. Vale, voy a hacer el ejemplo bien para que me salga. Para que sea de ella, yo recibo su billetera y empiezo a usar su plata. ¿Entiende? Porque la palabra recibir ahí significa hacer propio, hacerlo personal, hacerlo de uno. Yo puedo recibir muchas cosas, pero usarlas como si las viviera en una casa alquilada. Pero cuando yo hago propio algo, lo utilizo, le echo mano, no lo dejo ocioso, lo empiezo a administrar, hago que produzca algo. Cuando Él está preguntándole, ¿recibieron al Espíritu Santo? Lo que está diciéndoles es, ¿lo hicieron propio? ¿Tienen en cuenta que es de ustedes? ¿Tienen en cuenta que todo el Dios eterno que habita en ustedes, ese poder está a tu disposición? Esa clave, la palabra recibieron, fue la que a ellos les hizo ruido. Y les conté, la respuesta fue, no, solo escuchamos de Juan, del Espíritu, no lo conocemos. Claro, porque la palabra conocer es importante también. Cuando usted lee en la Biblia conocer, está hablando de profunda intimidad por amor. Profunda intimidad por amor. Es la relación entre un esposo y una esposa. Vamos a cumplir 50 años de casado con Graciela. Nos miramos y ya nos conocemos. Sabemos que uno tiene que ir para un lado y otro para el otro porque vamos a pelear. ¿Entiende lo que quiero decir? ¿Conoce al Espíritu? ¿O solo lo conoce aquí? ¿Conoce al Espíritu? Pero ama a Dios Espíritu Santo. La tal manera de conocerlo en la intimidad, que al ser lleno de ese Espíritu Santo usted no se pueda vaciar más. Y no es una cuestión de que, como le dice el verso 6 de este capítulo de Hechos 19, que descendió sobre ellos el Espíritu y hablaron lenguas y profetizaron. Hablar en lenguas y profetizar es secundario. Es absolutamente secundario. Conozco un montón que hablan en lenguas diabólicas. Hay que cortarle la lengua. Conozco un montón que profetizan desde su carne, desde su corazón. Pero ¿quién es lleno del Espíritu Santo? ¿Quién es bautizado por el Espíritu Santo? Se mueve mucho más allá de las lenguas y de las profecías. En Efesios capítulo 5, verso 18, la parte final de este versículo, dice, en cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y la palabra ser lleno es una continuidad, estar en un presente continuo, es sean constantemente llenos del Espíritu. ¿Por qué se detienen los avivamientos? ¿Por qué se detiene el movimiento de Dios en mi vida? Porque tengo el corazón con agujeritos, como dice esa vieja canción. Porque me voy vaciando, entra el Espíritu y me voy vaciando. Me vacía mi pecado, me vacía mis pensamientos, me vacían mis palabras, mi falta de comunión, mi falta de amor al Señor. Y me voy llenando de un montón de porquerías.
Como dice la Escritura en unos renglones antes de este versículo, la parte principal es: no sean llenos de vino, no sean llenos de lo natural, vacíense para ser llenos del Espíritu. Y somos llenos del Espíritu, pero nos comenzamos a vaciar. Quiero que vea la imagen de un vaso. ¿Qué ve ahí? Acabo de decirlo, diga conmigo: un vaso. ¿Qué le pasa al vaso? ¿Está haciendo qué? ¿De qué depende el vaso? Del chorro de agua. Que no, bendito seas que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino es la imagen que está ahí. Un vaso siendo lleno. ¿De quién depende el vaso para ser lleno? Del agua. Y esa es la figura que siempre mantenemos presente. Y esa es la figura que nosotros anhelamos tener, ser llenos del Espíritu Santo. Pero a veces nos corremos del chorro. O a veces nos vaciamos. ¿Sabe la única manera en cual el vaso no va a depender nunca jamás del chorro? Es en la segunda imagen. ¿Dónde está el vaso? Adentro de una jarra. Esa jarra es el reino de Dios. Esa jarra es la familia de la fe. Cuando usted se sumerge, la palabra bautismo significa sumergirse, dentro del reino, usted ya no depende de sí mismo, depende de Dios Espíritu Santo. Y es lleno y ya no necesita. Claro, si usted sale, evidentemente va a quedar bajo el chorro, y seguramente se va a volver a vaciar. A mí me ha pasado, me he vaciado tantas veces en la vida. Pero entendí que lo más importante es meterme en el Espíritu Santo de tal manera que eso inicial que hizo mi vida, en mi vida, el que me impulsó a una nueva vida, que me dio sentido, propósito, que me dio una asignación, que me permite moverme más allá de mí mismo, como hemos hablado estos días, también me puede llevar más allá, hacia lo sobrenatural de Dios. El tema es de qué estoy lleno. El tema es que le he dado lugar a mi vida para que pueda andar dependiendo, mendigando agua del Espíritu cada vez que me vacío. El propósito de Dios es que seas lleno, constantemente de lleno. Y esto implica sumergirme, meterme dentro del Espíritu. Es lo que la palabra utiliza como bautismo del Espíritu. Y esto no tiene que ver con que usted hable en lengua, no hable en lengua, tiene que ver con que usted experimente el meterse en el Espíritu. Hay aquí muchos que hemos nacido de nuevo. La pregunta es si conocemos al Espíritu Santo. Aquí hay muchos que tenemos años en la iglesia. La pregunta es si realmente conocemos al Espíritu Santo, porque tengo una intimidad con amor por amor con el Espíritu. Muchos aquí podemos decir que hemos sido bautizados por el Espíritu. Pero mi pregunta es, ¿se nota? Porque lo que yo veo en Hechos capítulo 2, cuando son llenos del Espíritu Santo, inmediatamente comienzan un movimiento. Y hay muchos aquí que hablan muy bonito, pero están estancados. Detuvieron el movimiento porque dejaron de estar bautizados, sumergidos dentro del Espíritu. Si hubo una oración ayer a la tarde cuando se fueron todos, me encerré un ratito en la oficina. Allí empecé a terminar unas notas, leer algunas cosas del levantamiento de Gales. Y empecé a orar, el Señor me trajo algo a mi corazón. Señor, que nunca seamos, o que yo nunca sea un mausoleo. Si soy un mausoleo, que sea por viejo, porque tengo cara de viejo, pero no que sea un mausoleo, porque tenga lindas frases en mi boca, porque tenga lindas maneras de moverme, pero esté vacío y lleno de muerte. Necesitamos experimentar un encuentro transformador con Dios Espíritu Santo. Y sabe, cuando hablamos de estas cosas, inmediatamente viene un filtro, que es un filtro natural, el razonamiento, que nos dice, no, pero yo no aprendí esto, yo no entendí esto,
Pero, ¿qué será esto? A ver si me empuja el pastor. A ver si me empuja. A ver si algo pasa. No pasa por eso, hermano. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo hace muchos años, lo primero que le dije al Señor es: yo no quiero hablar en lengua. ¿Sabe cómo terminé? Tirado del piso, hablando en lengua. Porque quien oró por mí ministró mi vida en ese momento. Y no estoy diciendo que usted tiene que hablar en lengua. Dígale que está a su lado. El don de lengua es un don. Dios se lo da al que quiere. Se lo da al que quiere. No es algo que usted lo tiene que esperar. Y mucho menos, sabalata, lata, nada. No diga nada raro. Es algo que viene del Espíritu. Es algo que viene del Espíritu. Pero el primero que me dijo, quien me ministró en ese tiempo, fue: va a haber un atentado contra tu manera de pensar si querés buscar a Dios Espíritu Santo. Porque el Señor es especialista en derribar todos mis prejuicios e ideas. Cuando vemos hombres y mujeres, yo luego voy a subir a las redes los 67 versículos, casi 70, que hablan sobre esta verdad. No podemos tomarnos todo este tiempo, pero sí podemos entender si nuestras vidas se han detenido o no. Si el movimiento se detuvo o si estoy siendo un hermoso monumento a mí, el monumento a Rubén, o si estoy siendo un mausoleo. Creo que hay unos chicos que fueron a Buenos Aires, ¿no? Y anduvieron visitando el cementerio de la Chacarita, bellísimo, ¿no? Precioso. Bueno, en el cementerio de Córdoba, ¿no? Hay hermosos, el San Jerónimo está lleno de hermosos mausoleos, monumentos bellísimos. ¿Cuántos quieren ir a vivir ahí? Le damos... Yo no quiero ir a vivir ahí ni atado, ¿no? Pero son hermosos los edificios, los monumentos, las esculturas. Yo no quiero ser un mausoleo. Dígale que está a su lado: no seas un mausoleo. Sé un movimiento de Dios impulsado por el Espíritu. Y para eso, ponele el nombre que vos quieras. Bautismo, llenura, encuentro, plenitud, lo que vos quieras. Pero necesitas sumergirte en la persona de Dios Espíritu Santo. Le invito a que se ponga de pie en el nombre de Jesús. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Incline su rostro un instante, por favor. El domingo pasado, el Señor nos terminó preguntando si estábamos satisfechos de nuestras vidas espirituales. ¿Recuerda? Y el altar se llenó de hombres y mujeres buscando de todas las edades al Señor. Y en un encuentro íntimo, profundo con el Señor, fuimos animados a una gestión de vida espiritual. Hoy el Señor te pregunta: ¿estás en movimiento? ¿Estás en movimiento? Estar en movimiento implica que usted tiene combustible. Porque puede estar en movimiento, pero como dice el viejo tango, cuesta abajo en la rodada. O sea, porque se cayó. Y está en movimiento porque va barranco abajo. Está cayendo. No está en movimiento. Está en movimiento porque hay combustible del Espíritu en usted. Está en movimiento porque lo nuevo de Dios está en su boca. O está repitiendo antiguas frases y viejas expresiones, como cuando yo lo hacía, cuando yo... Y adora el monumento de lo que fue. ¿Está en movimiento tu vida? O peor, estás en la etapa del mausoleo. Yo necesito cada día revisar mi vida espiritual, si soy en movimiento. Si ese valo que Dios me dio una vez continúa. Si el combustible en mi vida es el Espíritu Santo. Si estoy lleno de cosas que levantan mi corazón y mi vida hacia la presencia de Dios, o estoy lleno de porquerías que me limitan, que me desenfocan. O estoy lleno de religiosidad que está secando mi vida espiritual. Yo necesito ser un vaso dentro del reino.
Y dentro del reino está su iglesia. Y su iglesia tiene expresiones en todo el mundo. Yo necesito un encuentro con ese Dios Espíritu Santo, que un día me dio vida, que un día vino a morar en mí. Pero tal vez no lo recibí, no lo hice mío. Yo necesito sumergirme en la persona de Dios Espíritu Santo. ¿Cuántos lo necesitan junto conmigo? Por favor, levanten su mano. ¿Cuántos necesitan?